Hoy vamos a hablar del chi. El chi es un concepto muy complejo de explicar. Cuando nos referimos a él en el ámbito de las artes marciales chinas, es muy habitual caer en una especie de abstracción conceptual que impide entender con claridad a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y es muy fácil caer también en una explicación fantástica de lo que es el concepto, antes que entrar en el detalle práctico que podría aclararnos muchas cosas, sobre todo desde el ámbito del entrenamiento marcial. Cuando nos referimos a chi, estamos haciendo alusión a muchos elementos, pero fundamentalmente estamos hablando de una sensación, de una capacidad, estamos hablando de algo que lo inunda todo y que se manifiesta en cada persona de forma diferente, aportando lo que entendemos por vitalidad, ¿no? Aunque está claro que desde la visión china del concepto todo es chi, ¿no? Todo es energía, ¿no? Y desde la nuestra científica, por supuesto, también. No obstante, si queremos entrar en más detalle sobre este tema, creo que uno de los escollos que tenemos que salvar y que son cruciales a la hora de entender esto con más claridad es el de evitar la fantasía, el de evitar definiciones que se pierden en historias, se pierden en ideas, en ideologías, en planteamientos que no están demostrados, ¿no? Y para eso tenemos que ser muy críticos. En general, en las artes marciales chinas, para cualquier cosa que analicemos tenemos que ser muy críticos, puesto que pese a ser un ecosistema plagado de elementos de grandísimo valor a todos los niveles, científico, humano, filosófico, religioso, conceptual, pero como cualquier cosa que reúne tantos elementos en un mismo conjunto, es importante que seamos críticos, que seamos capaces de discriminar con claridad a qué nos estamos refiriendo cuando estamos tratando cada uno de los elementos que lo conforman, ¿no? Y en el caso del chi, que su propia ambigüedad da lugar a cientos de miles de interpretaciones diferentes y a variantes que poco o nada tienen que ver con la realidad de lo que significa dentro del ámbito de la práctica marcial. Y insisto en lo de dentro del ámbito de la práctica marcial, puesto que podemos abordar el concepto desde una visión de la medicina tradicional china, podemos abordar el concepto desde la visión del misticismo, del taoísmo, del budismo, lo podemos abordar desde el mero plano de la práctica saludable, pero está claro que en el ámbito de las artes marciales el chi como tal cobra valor dentro del marco contextual al que nos estamos refiriendo, es decir, dentro de la técnica, dentro de la propia filosofía de los sistemas, dentro de la propia invulnerabilidad, entre comillas, de los practicantes frente a determinados tipos de situaciones. Y en definitiva nos estamos refiriendo de base en el ámbito marcial a un elemento que toca prácticamente todos los estratos que lo conforman, ¿no? Me gusta siempre empezar a hablar de chi. Al hablar de chi me gusta comenzar por hacer mi propia definición de lo que entiendo que es, ¿no? Y por supuesto esta puede estar completamente equivocada, pero es fruto de mi experiencia, de mi estudio y de lo que he comprendido intelectualmente que puede significar este elemento, ¿no? Yo entiendo chi desde la partida energética que normalmente se le atribuye como una sensación. Para mí el concepto del chi es subjetivo, en tanto que cada persona lo interpreta, lo siente, lo manifiesta o actúa sobre él de una manera u otra, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de chi en términos energéticos, a mí me gusta resaltar que lo que entendemos por chi es el concepto de la vitalidad expresada de una u otra manera y sentida interiormente con cierta materialidad corpórea. Es decir, no soy de la opinión de que yo dirijo el chi a un sitio, dirijo el chi a otro, sino simplemente mi actividad bioeléctrica es constante, puesto que si no estaría muerto, y el acento o déficit de esa actividad bioeléctrica tiene que ver con muchísimos factores de tipo cognitivo, de tipo emocional, de mi propia constitución, relativo a cómo estoy respirando, cómo estoy pensando, cómo estoy ejercitándome. Todo eso me va a dar sensaciones diferentes y yo voy a interpretar el concepto desde cada una de estas sensaciones, atendiendo a las características propias de esos contextos, ¿no? Por ese motivo creo que hablar de chi como una única cosa es complicado, cuando no poco riguroso, puesto que tendremos que señalar muy claramente en qué contexto estamos intentando plantear este concepto y queremos darle un significado vinculado a ese contexto, ¿no? Y por supuesto siempre dentro de la subjetividad interpretativa de cada persona. Entonces, para mí, el chi, como he dicho antes, es una sensación que se puede constatar materialmente en el cuerpo y que podemos acentuarla o distorsionarla dependiendo de cómo actuamos, de cómo interactuamos con esa sensación, ¿no? Nuestro cuerpo es evidente que tiene un dinamismo vital, tiene una vitalidad, tiene algo que lo diferencia de una planta, que lo diferencia de una piedra, que lo diferencia de un gas, sino que es una conjunción de diferentes elementos. No quiero entrar en el concepto de 5 elementos porque también creo que es una abstracción que podríamos ver y que de hecho veremos más adelante, ¿no? Pero sí quiero resaltar que somos un conjunto de una enorme complejidad, una complejidad inabarcable a nivel microcósmico, a nivel microscópico, y realmente no podemos abarcarla como un conjunto de factores en los cuales podemos deducir claramente las leyes de causa y efecto que intervienen, puesto que todas están ocurriendo en un plano casi simultáneo y es prácticamente imposible dilucidar estos movimientos, ¿no? Tanto que si intentáramos intervenir en querer ver cuál es este movimiento, pues seguramente lo distorsionaríamos, ¿no? Y en esto pues entronca muy claramente con el modelo científico en la interpretación de lo que sería el mundo subatómico. Entonces estamos hablando de una vitalidad, una energía, evidentemente, pero que debemos vincularla siempre directamente al sentido que tiene en nuestra percepción a través del sistema nervioso, y debemos también ajustarla dentro de lo que son los parámetros que sí podemos constatar, que conocemos y que nuestra ciencia ya nos ha aclarado muchos de esos aspectos, como serían simplemente el hecho de lo que es la temperatura, el hecho de lo que es el ATP, lo que implica el oxígeno o la carencia de este en la producción energética del cuerpo, lo que es el metabolismo. Es decir, hay una serie de descubrimientos ya y de investigaciones y de hechos constatados tan sólida que me parece poco riguroso en pleno siglo XXI estar hablando de diferentes modalidades de chi. Yo creo que tenemos que entender que esta sensación materializada que podemos interpretar dentro de lo que nuestro sistema nervioso nos dice, es algo sobre lo que podemos actuar tanto a nivel sensitivo para percibir con claridad esta vitalidad, y
a nivel de capacidades, es decir, tener las sensaciones que me hacen percibirme capaz de determinadas acciones que no tienen tanto que ver con el nivel de chi, sino tienen mucho más que ver con las acumulaciones energéticas bioquímicas que tenemos en nuestra estructura muscular, nuestra estructura orgánica o incluso en nuestra sangre o en nuestros pulmones a la hora de respirar. Entonces, el trabajo de Qigong debemos también circunscribirlo a estos parámetros tangibles, es decir, a esta realidad de lo que son estas sensaciones y esta interacción del sistema nervioso con nuestra bioquímica aplicada al esfuerzo, aplicada al movimiento, aplicada a nuestra cognición, aplicada a todo lo que significa estar vivo, ¿no? Y por supuesto en la práctica marcial pues hay una serie de elementos que requieren o que exigen una gran demanda de todos estos sustratos energéticos, tanto a nivel físico, metabólico, intelectual, incluso a efectos de biorritmos respecto a en qué momento del día esta bioelectricidad o este movimiento dinámico de nuestras energías intrínsecas, ¿no?, repercuten en nuestras propias estructuras hormonales y cómo eso determina algunos aspectos de nuestra manera de percibir el entorno, de enfocarnos hacia él o de actuar sobre él, ¿no? Por ese motivo creo que el concepto de Qigong es interesante entendiéndolo como un ejercicio en el que se busca acentuar esta sensibilidad, en el que se busca percibir con claridad cómo a través de la respiración y el movimiento podemos acentuar estas sensaciones y también podemos incidir en que esta circulación general, que a veces encuentra tensiones o contracciones mantenidas que no dejan de ser una energía de contracción mantenida en un momento o en un sitio o en una zona específica de nuestra anatomía, puede liberarse simplemente articulando procesos dinámicos anatómicos conjugados con un estado mental determinado y conjugados con una respiración determinada. Nuestra respiración tiene una influencia directa en nuestro ritmo cardíaco, nuestra respiración tiene una influencia directa en nuestra emisión de ondas cerebrales y nuestra respiración tiene una relación directa con el esfuerzo que estamos realizando de forma autónoma, es decir, ante determinados esfuerzos mi organismo tiene la capacidad de regularse para ir facilitando las demandas energéticas que tiene nuestro organismo en términos de gases, ¿no? Pese a que existe otra bioquímica metabólica también que interviene antes de que todo el proceso respiratorio o aeróbico se sume a la demanda, ¿no?, a la capacidad de cubrir la demanda energética que tenemos. Por lo tanto, no voy a entrar en términos químicos de mitocondrias, de energética celular ni demás, puesto que no es el objeto de este blog, pero sí creo que es importante desvincular un poco el trabajo del Qigong de toda la fantasía mística que normalmente se le atribuye y en la que se sustentan muchos sistemas que enturbian o impiden la posibilidad de que una persona pueda acceder directamente a comprender este trabajo, a realizarlo con cierta exactitud, con cierto beneficio para su salud y, lo más importante de todo, que sea de utilidad para su práctica marcial cuando estamos hablando de Qigong en estos términos, ¿no? El hecho de que mi forma de respirar influya de una manera u otra en mi capacidad de calmarme, de estar tranquilo, de estar en un estado mental más receptivo, más que emitiendo, todo eso es más que evidente y está más que demostrado. No voy a señalar trabajos de investigación específicos. De hecho, queremos preparar un pequeño post
del blog hablando sobre este tema, para que los datos estén un poco ahí más detallados, pero sí creo que es importante que el procedimiento en sí, como tal, de lo que entendemos por Qigong, lo traigamos un poco más al mundo de la realidad, entendiendo que se compone de 4 elementos muy básicos, ¿no? El primero de ellos es una manera concreta de movilizar el cuerpo para favorecer la detección de esas zonas de tensión y ser capaces de tomar conciencia que nuestro sistema nervioso llegue de una forma propioceptiva potente a esas zonas para que podamos influir en liberarlas. El segundo es el tipo de respiración que nosotros estamos utilizando en términos de volumen, en términos de implicación diafragmática, en términos de respiración torácica o respiración completa, en qué postura estamos respirando, que afectará de una manera u otra, es decir, todo lo que sería la parte anatómica del gesto respiratorio, que tiene una influencia directa sobre la química de nuestra sangre, tiene una influencia directa sobre la forma de proceder o de procesar la información de nuestro cerebro. Por lo tanto, la respiración va a ser una parte muy importante de lo que entendemos como trabajo de Qigong. Por otro lado, el estado mental, es decir, la calma, que va a estar coadyuvada por una disposición al ejercicio, por una respiración con unas ciertas pautas, va a poder estar en un estado de calma más receptivo que ayudará a que nuestro sistema nervioso incremente esa escucha que pretendemos sobre las zonas donde están estos bloqueos o donde están estas zonas de tensión mantenida, para liberarlas un poco y que eso no impida la distensión natural o la homogeneización natural de nuestras fascias y todos los tejidos vinculados a ellas en el dinamismo del movimiento, que por supuesto tienen luego repercusión en nuestra capacidad de transmitir la energía en las acciones propias de la técnica del estilo que estemos practicando. Y por último, la configuración de esos movimientos para que de una forma u otra podamos dotarlos de funcionalidad, es decir, que los movimientos que estamos aplicando guarden relación con la propia estructura mecánica de la técnica del estilo y por lo tanto podamos poco a poco interiorizar un modelo respiratorio y de estado mental óptimo vinculado a la ejecución concreta del movimiento. Este quizá para mí es uno de los temas más importantes de lo que entendemos por el trabajo de Qigong en los estilos marciales tradicionales chinos, ¿no? Que hay como un punto de confluencia, que es la técnica, que se puede manifestar tanto en la forma como luego en la estructura aplicativa que utilicemos en los ejercicios con compañeros, pero que repercute en términos funcionales, en términos cognitivos, en términos energéticos y en términos de homeostasis del conjunto para que la técnica consiga el máximo poder posible. Y realmente de esto es de lo que se trata, ¿no? Cuando hablamos de que yo pongo el chi en un golpe, lo que estamos hablando es de que la línea de fuerza que va a proyectar toda la energía cinética desde los pies hasta el puño, suponiendo que estamos hablando de un puño directo, por ejemplo, no va a encontrar bloqueos tensionales en esa cadena que desvirtúen esa cadena cinética para que el 100% de la acción llegue al punto concreto que nosotros pretendemos, ¿no? Luego, la capacidad de focalizar correctamente el golpe sin distorsiones, sin que exista alteración del sistema nervioso en lo que al aparato locomotriz o psicomotriz en este caso se refiere, un estado mental determinado nos va a ayudar a que esa focalización sea más efectiva. El hecho de que la respiración esté bien integrada en todo el proceso nos va a permitir también que el consumo energético en su realización sea el mínimo y no solo eso, sino que
provoque una acción reactiva de acumulación para posibles subsiguientes técnicas, ¿no? Y todo eso se realiza desde esto que entendemos por base de Qigong. Es decir, aglutino una estructura de movimiento funcional vinculada a la técnica con un modelo respiratorio, con las fases de inspiración, exhalación o contención claramente definidas, con una percepción de la estructura anatómica lo más completa posible, con una capacidad de foco lo más definido, para poder ser precisos en el momento de la acción, y todo ello en series repetitivas que a la larga van produciendo un automatismo, que es de lo que se trata realmente la mayoría de los procedimientos que hay dentro de la práctica marcial tradicional, que es automatizar el mayor número posible de elementos que nos permitan que en el plano combativo el gran volumen de esfuerzo que tengamos que hacer se circunscriba más al control emocional y al estado receptivo que debemos tener para que nuestro cuerpo articule bien esos procesos automatizados y con ello ganemos efectividad a la hora del combate. Es evidente que todo esto tiene una repercusión secundaria sobre la salud, una repercusión secundaria sobre nuestra personalidad, sobre nuestra seguridad como individuos, sobre nuestra presencia, nuestro carácter, sobre muchos elementos que evidentemente se van a ver fortalecidos cuando hacemos este tipo de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, pues es más que evidente que es una práctica de un valor incalculable dentro de la técnica, ¿no? Dentro de lo que es el estudio de los estilos. Pero no debemos olvidar que es un elemento más que hay que conjugar con todos los restantes elementos que nos permiten ser realmente operativos, reactivos, eficientes en el combate, que es el fin último de lo que es el diseño original de los sistemas marciales tradicionales, ¿no? Por lo tanto, creo que cualquier estilo de Qigong, cualquier rama del Qigong o cualquier parte de Qigong que se integre en los estilos luchatorios, los estilos marciales, debe estar muy, muy clara respecto a cuál es su funcionalidad, cuáles son los principios que subyacen en el sentido de ese trabajo, para que podamos realizarlo repetitivamente sin menoscabo, puesto que muchas veces el sentido real de las cosas nos permite un mayor grado de adherencia a la práctica que las fantasías, que tarde o temprano empiezan a caer y necesitan ser suplantadas por otras fantasías de orden superior, ¿no? Y ahí es muy importante no caer en el misticismo, no caer en las películas habituales que se suelen vender sobre este tema, puesto que es una práctica que se puede articular de una forma mucho más inteligente, se puede entender mucho mejor en términos reales, en términos tangibles, que puede ser medida y que puede aportar muchísimo a la práctica habitual de cualquier artista marcial de Wushu.